en esta jornada virtual Ciencia en Paciente durante la COVID-19 que organiza esta mañana Fundació Esteve. Nos hemos podido tomar un café, coger energía y continuar con estas sesiones que realmente están siendo muy enriquecedoras, tanto por parte de los investigadores que esta mañana nos acompañan como de los periodistas a quienes les ha tocado cubrir la pandemia, ¿no? en primera persona. Como decíamos, antes de la pausa hemos podido hablar sobre tratamientos farmacológicos, sobre vacunas, pero ya han ido saliendo otros temas de discusión, algunos de los cuales estarán recogidos en esta tercera y última sesión de la mañana, en la que hablaremos sobre las consecuencias de estos ritmos acelerados de la investigación en la COVID-19. La presión por comunicar resultados. Veíamos cómo aparecen antes por comunicado de prensa que por artículo científico. Las alternativas a la publicación de resultados en una revista indexada, ¿no? Hemos visto el auge de los preprints en biomedicina, un formato de prepublicación que estaba muy reservado al mundo de la física y que ahora pues, ha entrado con fuerza en la biomedicina precisamente por la necesidad, ¿no?, de estos tratamientos para la COVID-19. Y al final, pues la inmediatez que exige la sociedad en tiempos como estos, que quiere soluciones, ya sean tratamientos, vacunas, etcétera. Para discutir sobre estas consecuencias del ritmo acelerado de la investigación y a la par de la comunicación, porque estamos viendo que son dos esferas que esta pandemia han ido muy ligadas, nos acompañan de nuevo una científica, también una periodista. Por un lado tenemos a Ana María García, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, y por otro a Pampa García Molina, redactora jefa en la Agencia Pública de Noticias Científicas SINC. Me gustaría, en primer lugar, dar paso a Ana María García, que, como decía, ella es catedrática en la Universidad de Valencia, para que nos pueda contar su visión desde la academia, cómo ha vivido ella en primera persona estos riesgos de una investigación acelerada. Ana María. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Gracias a la Fundación Esteve por organizar este debate que está resultando tan interesante en sus presentaciones e intervenciones, y gracias también por invitarme a participar en el mismo. Yo me voy a centrar a comentar alguna cuestión, como decías, ya se ha comentado, ya ha salido puntualmente antes, que es la publicación científica, ¿no? Cómo se ha comportado y qué oportunidades, qué amenazas se han puesto bien de manifiesto con toda esta situación de pandemia. Bueno, evidentemente yo creo que todo el mundo es consciente, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo porque también se ha dicho, todo esto está trascendiendo de forma inmediata al conjunto de la sociedad, cómo el volumen de producción científica ha aumentado brutalmente. Yo creo que nunca antes en la historia de la ciencia se había producido una concentración de investigación y de publicación en torno a un tema de las dimensiones que estamos viviendo. En PubMed, por ejemplo, podemos localizar más de 79.000 artículos. Es curioso porque este mismo dato para el mismo día lo ha presentado alguno de los ponentes, eran unos pocos menos, seguramente porque lo ha mirado alguna hora antes que lo he recogido yo, porque el ritmo de publicación es trepidante, ¿no? Aproximadamente desde mayo son 12.000 los trabajos científicos que se están publicando, más o menos estable desde entonces, en torno al COVID y al virus, ¿no? En la gráfica se representa también la producción anual de artículos científicos en coronavirus en general, no solo el SARS-CoV-2. Se ve que es una publicación relativamente modesta hasta la irrupción del SARS-CoV en 2003, donde se aprecia un aumento de ese volumen de producción científica y un aumento ya decisivo en relación con el SARS-CoV-2. Yo en la gráfica destaco también esta segunda línea. En la línea azul es la publicación en revistas científicas tradicionales, digámoslo así, y la línea amarilla representa las publicaciones en algo de lo que también se ha hablado, los servidores preprint, ¿no? Que quizás sea
Bueno, también un soporte de publicación con mucho auge en este momento y que quizás sea uno de los cambios en los modelos de publicación científica que más van a revolucionar lo que podamos ver en el futuro inmediato. Estos servidores prepublicación, yo el pre, como veis, tengo también mis dudas de mantenerlo en su denominación, porque mucho de lo que se publica ahí permanece ahí publicado como único soporte. Bueno, muy brevemente tienen su historia. En los años 60 ya los National Institutes of Health hicieron un ensayo de mantener un servidor de estas características, aunque terminó en poco tiempo. Pero efectivamente, como también señalabas, es a partir de la irrupción de Archive en el área de física en el 91, cuando van tomando más presencia, y luego, más recientemente, con BioArchive en Biología y Ciencias de la Vida, y desde hace poco más de un año con MerChip, pues estamos viendo que son soportes muy presentes en todo lo que está ocurriendo y comunicándose ahora en relación con la pandemia. Alguien estimaba en 2020 que ya existían más de 60 de este tipo de servidores, pero seguramente aumentarán y seguirán aumentando, ¿no? Es interesante muy brevemente también repasar cómo se mantienen estos servidores, ¿no? Bueno, pues hay distintos modelos. Algunos son mantenidos por sociedades científicas o profesionales, algunos por algunos distintos tipos de organizaciones no gubernamentales, por fundaciones. Algunas editoriales ya están adquiriendo y manteniendo también servidores preprint, y algunos en pocas ocasiones cobran también, igual que muchas revistas, a los autores por publicar su trabajo en los mismos. Y también dos pinceladas de cómo se están comportando, sobre todo ahora en relación con la pandemia. Bueno, lo hemos visto, se ha dicho también, como hay una amplísima cobertura por parte de los medios online y de las redes sociales de todo lo que se va publicando en estos servidores. Cómo tiene un impacto también lo que se publica inmediato por toda esta velocidad con que está ocurriendo todo en la sociedad, en profesionales y en políticos, cómo están llevando a cambios en las políticas editoriales de las revistas tradicionales, o cómo poco a poco van mejorando también sus propias políticas de publicación. Este es un análisis del comportamiento de MerChip, que es uno de los más importantes en ciencias de la salud, un servidor preprint de estos que estamos comentando. Y compara en la gráfica, la línea oscura es de todo lo que se recibe, de los manuscritos que reciben para publicar, para colgar este servidor, los que realmente llegan a ser publicados y los que se quedan sin publicar. Hasta la llegada de la pandemia había un cierto equilibrio entre lo que recibían que se publicaba y lo que no se publicaba, pero digamos que también con la pandemia esto cambia, y el último dato disponible, pues aceptan para publicar, digámoslo así, el 87% de los trabajos que reciben. También habían otros datos interesantes en este análisis, por ejemplo, de todo lo publicado en MerChip, que tenga comentarios en el mismo servidor, pues es una pequeña proporción de los trabajos publicados, apenas un 9%, que lleguen a publicarse después de pasar por MerChip en revistas tradicionales, un 14%, tampoco son muchos. También interesante el dato de los trabajos retractados, de todo lo que hay publicado en MerChip, pues una mínima proporción de estos trabajos, ¿no? Pero lo que, y también lo habéis señalado, lo que ha tenido un impacto tremendo son las vistas y las descargas de lo que hay publicado en MerChip a lo largo de este año. También se dispara en el momento de la pandemia, pues hasta la irrupción de la pandemia apenas pues entre 10 y 100 vistas o descargas de los trabajos publicados en este servidor, y a partir de ahí llamó la atención sobre que se trata de una escala logarítmica, pues llegan hasta 10.000 vistas o descargas mensuales de lo que se publica en MerChip. Otra cuestión esencial en el mundo de la publicación científica, que como todo se ha revolucionado en estos tiempos, pues son los tiempos de publicación, ¿no? Había que reducirlos drásticamente, y muchas revistas han modificado sus políticas editoriales en cuanto al tiempo de aceptación de los trabajos, de revisión externa, etcétera. Este es un ejemplo de eLife, una revista relativamente joven, que bueno, anunciaba ya al principio de la pandemia que realmente animaba a los autores a que publicaran sus trabajos antes en los servidores preprint, antes de mandarlos a esta revista. Consideraban que esto era un filtro inicial de interés para lo que publicara la propia revista. O, por ejemplo, que han movilizado
investigadores más junior para ampliar su base de revisores. Parece que los tiempos de publicación se han reducido, sobre todo reduciendo esos tiempos también de revisión externa, o también han limitado o eliminado algunos requisitos que pedían a los autores antes de que un trabajo fuera aceptado en la revista. He seleccionado esta revista porque es especialmente interesante. Ya antes de la pandemia tenía algunas políticas o algunas ideas innovadoras en lo que es el mundo más tradicional de publicación científica. Y decían cosas como esta, por ejemplo, que el hecho de que los nombres de la revista donde se publica sean utilizados como un proxy de la calidad de lo que se publica o de quienes publican en esa revista, consideraban que era una mala práctica para la ciencia. O que las prácticas tradicionales, mantengo este término, en los procesos editoriales de las revistas, van mucho más de empoderar a los editores que de empoderar a los autores. Y también desde el principio ellos animaban al uso, como ya decía, de los servidores preprint, porque pensaban que eso permitía a esta revista concentrarse en lo que realmente consideraban era su función esencial, que era la revisión externa de los trabajos que publicaban ellos. Y una afirmación también previa a la pandemia: en eLife creían que el futuro de la publicación científica sería que los autores controlaran sus propias publicaciones y lo hicieran de forma inmediata. También se ha comentado cómo la difusión de todo lo que se publica en las revistas científicas, todo lo que se publica en ciencia, ha pasado muy rápido a los medios y al conjunto de la sociedad. Por tanto, esto es uno de tantas herramientas que han ido surgiendo. Es un buscador, una herramienta automática que va identificando qué atención mediática reciben los trabajos publicados en revistas, no solo en revistas tradicionales, sino también trabajos publicados en esos servidores preprint. Y bueno, a diario se va actualizando con decenas de trabajos que se van publicando y centenares de noticias, de atención de los medios online sobre esos trabajos, con su consecuente paso al conjunto de la sociedad, está claro, ¿no? O también se ha comentado, es muy interesante, el papel que han jugado las redes sociales en la comunicación científica en todo este tiempo. Entonces, por ejemplo, una de las muchas líneas en relación con la hidroxicloroquina, desde muy al principio de todo, pues uno de los grupos de investigación que estaban impulsando esta línea de tratamiento ya se apoyaban en vídeos de YouTube para hacer llegar sus hipótesis al respecto, o en tweets también, presentando en esos tweets pues tablas de resultados y datos. También tweets han sido críticos, se hablaba de esa revisión externa que se hace a través de los tweets o de los blogs, ¿no? Pues han sido los que han señalado desde tweets las limitaciones que pudieran tener las publicaciones, en este caso de este grupo. También en blogs de ciencia se ha ido comentando sobre todo lo que se iba publicando. Y había una reflexión muy interesante en relación con esto y cómo también en un blog se comentaba la marginalización de las revistas científicas, tal y como las conocemos, en lo que está siendo la comunicación académica o científica en todo este tiempo, ¿no? Evidentemente todo esto tiene sus amenazas y una de ellas es que se esté publicando pues, datos confusos, incompletos o incluso incorrectos. Y Retraction Watch, que supongo conocerán la mayoría de asistentes, realmente los datos de Retraction Watch no están hablando de tantas retractaciones, por lo menos de momento. Claro, esto necesita su tiempo, aunque las retractaciones están siendo muy rápidas también, como todo. En estos tiempos, normalmente una retractación puede llevar de un trabajo publicado, puede llevar meses o incluso años, pero han sido de momento muy pocas en comparación con el volumen de artículos y trabajos que se han ido publicando. Algunas de ellas en esos servidores preprint, pero como sabemos bien también unas cuantas en las revistas más tradicionales. Otra amenaza sobre la que se ha advertido también durante la pandemia es sobre las revistas depredadoras, revistas que cobran por publicar a los investigadores y que hacen negocio con ello, ¿no? Realmente este es un problema importante que no ha hecho más que aumentar también en los últimos tiempos. El número de revistas depredadoras es cada vez mayor, aunque ya a veces no se habla tanto de revistas depredadoras, sino de prácticas de publicación depredadoras. Esto podemos comentar luego en el debate. Y no debe sorprendernos
externos, porque también la publicación científica es un negocio muy lucrativo. O sea, hay un editorial o una revista a la que los investigadores proveen de contenidos y lo hacen de manera gratuita, no exactamente gratuita, sino que muchas veces las revistas cobran a los propios autores de los trabajos por publicar en esas revistas, cobran también a las instituciones de investigación de esos mismos autores por acceder a las suscripciones de los paquetes editoriales, etcétera. Muchas veces editores y revisores externos en esas revistas trabajan también de forma gratuita y las revistas también cobran a los lectores que no tengan una suscripción institucional por acceder a sus contenidos. Y ya es la última. Desde luego, yo creo que ha habido también oportunidades en este comportamiento de la publicación científica en todo este tiempo. Se ha señalado que, como en tantos otros frentes de la sociedad, la pandemia se ha comportado como un catalizador, amplificando pues, debilidades, problemas en la publicación académica que ya conocíamos de antes, pero desde luego que se han puesto mucho más de manifiesto y a un nivel de impacto social como nunca antes. Pero también que, bueno, pues toda esta situación es también una llamada para pensar de forma innovadora y buscar soluciones para que se mantenga este término que también se ha repetido en presentaciones anteriores, ¿no? La confianza que necesita el método científico, la actividad científica y la publicación científica, y que es posible, esta era una vista muy optimista, es posible que todo lo que nos está pasando también en este campo pues llegue a enriquecer lo que son las prácticas de publicación científica en el futuro. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido muy interesante el resumen que nos has hecho a estas nuevas fórmulas de publicación alternativas a la publicación en una revista científica revisada por pares, indexada como conocíamos hasta ahora. Y me gusta mucho de tu título, ¿no? De quizás han venido para quedarse. Esto lo podemos discutir, si te parece, luego con toda la gente que hoy nos acompaña, porque ya en tu presentación hay numerosos elementos de debate, todos interesantísimos. Pero antes me gustaría darle paso a tu compañera de sesión, a la periodista Pampa García Molina, que, como os comentaba, es redactora jefa de la Agencia Pública de Noticias Científicas SINC, que también ha trabajado mucho durante esta pandemia, han hecho una cobertura excelente sobre todo lo que estaba ocurriendo y que ahora nos contará un poco pues, cómo se lo han hecho, ¿no? Para informar desde esta incertidumbre, entre la esperanza y el rigor. Creo que va un poco su charla que escucharemos a continuación. Hola, buenas tardes. Hola, Nuria. No he traído presentación, hablo así a pelo. Me ha encantado la exposición de Ana, la verdad es que me he pasado todo el tiempo haciendo pantallazos de su presentación porque siempre ayuda un montón para nuestro trabajo conocer cómo funciona más aún el sistema de publicaciones científicas y para nosotros en la agencia SINC este tema ha sido también tema de cobertura mediática. Yo creo que ha sido durante la pandemia hay muchos fenómenos curiosos desde el punto de vista informativo y que son interesantes y que yo creo que se podrán escribir tesis doctorales en comunicación científica sobre esta pandemia, montones de ellas, y una de ellas es que hemos hablado mucho sobre cómo se genera la propia ciencia, sobre cómo se evalúa y cómo llega al gran público. O sea, hemos hecho una especie de metaperiodismo sobre la manera en la que tenemos de comunicar. El título de mi sesión es Entre el rigor y la esperanza, cómo informar desde la incertidumbre. Yo lo primero que pienso ante este título es que siempre en periodismo de ciencia estamos trabajando entre el rigor y la esperanza. Nosotros estamos siempre acostumbrados a manejar información compleja que debemos contrastar con fuentes independientes, o así deberíamos hacerlo siempre, e intentar ser lo más rigurosos posibles, pero a la vez ser atractivos, conectar con el público, porque esa es la misión. Y no solamente cuando nos enfrentamos a preprints, porque los papers revisados por pares y publicados en revistas científicas también pueden ser problemáticos en prensa y de hecho lo han sido tradicionalmente y hemos tenido muchos casos de los que también hemos informado. Ese equilibrio entre el rigor y la esperanza o entre el rigor y el atractivo que haga que nuestra información sea realmente
noticiosa e interesante para el gran público, es nuestro principal material de trabajo. En ese sentido, yo creo que el cambio en la pandemia ha sido más cuantitativo que cualitativo para los que ya hacíamos información de ciencia y estábamos muy especializados en ello. Hemos visto que lo que ha sucedido de manera más llamativa es que ha habido una demanda enorme de información por parte de la ciudadanía y de información relacionada con la ciencia, cosa a la que no estábamos tan acostumbrados normalmente los que hacemos periodismo de ciencia. La gente ha necesitado información fiable, de una manera urgente, y eso es muy complicado, y muy bien contrastada, en momentos en los que hay muy poca evidencia científica y además pues hay mucha incertidumbre, que es lo que más caracteriza todo el tiempo el trabajo informativo durante esta pandemia. Y esa incertidumbre, además de afectarnos a todos personalmente y también a los periodistas, como es evidente, pues dificulta la búsqueda de fuentes fiables de información, ¿no? Hay una crisis también de expertos, los que buscar fuentes, como decía antes, sobre todo se está viendo muchísimo más en televisión, donde es más complicado encontrar a alguien que se ponga delante de una cámara y haga un buen trabajo informativo desde el punto de vista de la fuente científica. Y además sabemos que esa sobreexposición mediática y esa ansia por tener información puede suponer también una amenaza para la salud. Publicamos en SINC hace ya unos meses un reportaje que precisamente firmaba Nuria Har, la moderadora de estas sesiones, sobre la infodemia en tiempos de coronavirus, un término acuñado por la OMS en los primeros meses de pandemia y que no es ninguna tontería, porque esa amenaza genera... Esa ansia por tener información constante genera ansiedad, genera miedo y no son buenos consejeros a la hora de cambiar las actitudes o de enfrentarse a algo tan grave como una pandemia que está matando gente, ¿no? En ese sentido, los periodistas tenemos una responsabilidad que yo creo que conocemos muy bien y que no hace falta que nos insistan mucho más en ella. Es la responsabilidad de informar sabiendo cuáles son las consecuencias de lo que estamos contando y cuáles son las consecuencias del tratamiento que estamos dando a la información. Siempre hay malas prácticas en el periodismo, por supuesto que las hay, pero también el resto de la profesión nos solemos ocupar de señalar esas malas prácticas y lo que yo veo también es que hay un problema el que estamos enfrentando, que es que muchas veces la agenda que tenemos los propios periodistas no solamente nos la están marcando, como decía antes Milagros Pérez Oliva, que además lo decía muy bien, nos lo están marcando en este caso, por ejemplo, como habla ella, de la industria farmacéutica, la agenda informativa sobre la que hablamos, y deberíamos marcar nuestra propia agenda, sino que muchas veces también nos lo están marcando desde fuera personas que son influyentes en redes sociales, por ejemplo, y que de repente se ponen a publicar una serie de tweets que lo hacen no como expertos en un tema, sino como opinadores, es decir, tienen la misma validez que cualquier otra persona que se dedique a leer medios y a generar su propia opinión, y que de repente surge una avalancha de retweets de alguien que en principio pues no es un experto en ello, que no tiene nada de malo que publique cosas o sus propias opiniones en redes, pero que de repente eso hace que nos cambie la agenda también a los periodistas y que tengamos que, en lugar de estar intentando profundizar en los temas que tenemos en nuestra propia agenda, pues nos dedicamos a desmentir o a tratar cualquier otra cosa que ha explotado en redes, ¿no? Esos famosos flames que hay. Por un lado, queremos dar información, queremos que esté bien contrastada, queremos hacerlo de manera rápida, de manera urgente, y por otra parte, no queremos quedarnos atrás, es lo que comentaba, ¿no? No queremos de repente estar fuera de la conversación que se está generando en redes y que parece una tontería a lo mejor para personas que no están en redes sociales, pero en el mundo del periodismo las redes son indispensables. No queremos quedarnos fuera de la conversación que se está manteniendo y que probablemente luego sea lo que vaya a marcar también la agenda en las televisiones. Queremos clics también y queremos decir que tenemos exclusivas muchas veces, aunque eso sea falso, ¿no? Porque no es una exclusiva que una primicia
y en ciencia, pues por desgracia no hay muchas exclusivas. En ese sentido también se hablaba en sesiones anteriores sobre dejar de contar cosas, que también es un ejercicio muy importante del periodismo, dejar de contar cosas o esperar y contarlo un poco más adelante. Y lo que nos está sucediendo en muchos casos es que es cuestión de horas ver cómo de repente va a explotar un tema, porque vemos que va a explotar un tema que probablemente no debería estar siendo noticia o no debería estar siéndolo de la manera en la que está sucediendo, y entonces, bueno, pues hay periodistas que lo que preferimos es esperar y contarlo desmintiendo lo que otros han estado diciendo o aclarando o poniendo en contexto. En ese sentido, pues a lo mejor no es tan importante, no solamente es tan importante dejar de contar, sino esperar y aclarar, ¿no? Y creo que ahí también hay un ejercicio de servicio público muy importante, porque es verdad que no todos los medios tienen pues periodistas especializados y muchas veces lo que hacen es replicar simplemente las notas de agencia, que normalmente además están bastante bien elaboradas, pero bueno, que muchas veces no tienen el contexto suficiente. Todo esto tiene mucho que ver con lo que ya habéis hablado antes de ser comisarios de información, es decir, en lugar de generar más ruido, intentar guiar las corrientes de opinión de la ciudadanía y también guiar el proceso de duda, ¿no? Que es muy legítima, de duda, de cuestionamiento de lo que se está contando. Hay muchas ocasiones en las que incluso se llega a criticar, lo hemos visto durante la pandemia, el hecho de que las personas tengan dudas acerca de las vacunas, tengan dudas acerca de los intereses de una industria, bueno, pues como la farmacéutica, que no tiene buena prensa y que tampoco, bueno, pues por los últimos anuncios de las semanas anteriores, es verdad que no sé si por torpeza, no creo, sino porque cada cual vela por sus propios intereses, tampoco han hecho que aumente la confianza en esta industria. Es normal que la ciudadanía tenga dudas, la duda es muy legítima. Lo que yo creo que es importante es acompañar en esa duda. Es una idea que comentábamos hace unos meses con Pep Lovera, que también ha intervenido en estas sesiones. Lo comentábamos al hilo de un reportaje que publicamos a la agencia SINC, y hablaba él de eso, ¿no? Como sociólogo, además, que se ocupa de la percepción social de la ciencia, bueno, pues de la importancia de acompañar en esas dudas y de guiar esa investigación que cada ciudadano, cada ciudadana hace, como es natural, y que ojalá tuviéramos tiempo de hacerlo de manera más exhaustiva. Sobre la presión, también me gustaría hablar sobre la presión que hemos tenido los periodistas durante esta pandemia. No solamente la presión porque nos venía mucha información, sino la propia presión a la hora de hacer nuestro trabajo en unas condiciones muy diferentes a las normales. En los primeros meses teletrabajando y comunicándonos de maneras totalmente anómalas, en redacciones que de repente estaban rotas, cada uno estábamos en nuestra casa, nos comunicábamos por 10 vías de diálogo diferentes, y eso bueno, pues, ha exigido de repente aprender a trabajar de otra forma, sin respetar descansos en muchas ocasiones, y teniendo que ejercer una labor de muchísima responsabilidad, ¿no? En este sentido, hace solamente un par de días, ayer creo que fue, publicábamos precisamente en la agencia 5 un reportaje sobre la huella psicológica que ha provocado los primeros meses de pandemia, que han provocado esos primeros meses en profesiones consideradas de alto riesgo, ¿no? Por su exposición. Un estudio de varias investigadoras de la Universidad de Comillas que analizaban ese impacto en personal sanitario, personal de supermercados, profesionales de la comunicación, es decir, periodistas en medios, y profesionales de las fuerzas de seguridad. Y bueno, pues el tanto por ciento de profesionales de la comunicación que decían haber sufrido un impacto psicológico grave en los primeros meses era casi del 50%. También hemos tenido esa presión, ¿no? Sobre el tema de los preprints, yo creo que Ana María lo ha explicado antes súper bien, además ha hecho una cronología perfecta. Solamente decir que es algo que a los periodistas de ciencia no nos pillaba por sorpresa, ya conocíamos este sistema de publicaciones científicas, que no es nuevo. Pero cuando empieza la pandemia,
en marzo los preprints explotan, es verdad. Y eso, esa explosión de hasta el 400%, creo que era en MedArchive, en la publicación de preprints, ha tenido consecuencias, creo que las ha tenido. Primero, porque bueno, pues, hay dudas sobre si la investigación publicada en estos repositorios de artículos se está haciendo con los más altos estándares de calidad, como debería ser. Por un lado, ese es uno de los riesgos, y otro de los riesgos es que los periodistas que accedan a esas informaciones que todavía no han sido revisadas, pues tengan el conocimiento necesario para saber tratarlas, ¿no? O incluso que aun conociéndolo, aun teniendo el conocimiento necesario sobre el sistema de publicaciones científicas y aun sabiendo que no están revisados, pues tengan los escrúpulos necesarios para poder aguantar un poco más una información y contrastarla antes de publicarla. Eso yo creo que es el principal problema, no es el de los preprints. El hecho de que el peer review se esté haciendo en directo no debería ser un problema para el periodismo de ciencia, porque nosotros tenemos que contar lo que está sucediendo. Es decir, si eso es lo que está pasando, tenemos que contar eso. Es como si vas a la guerra y te quejas porque la guerra no te gusta cómo está sucediendo. Hombre, tú eres periodista de guerra, tienes que contar cómo está sucediendo la guerra. Bueno, no me gusta poner el ejemplo de la guerra porque no quiero hacer la analogía precisamente que hemos estado criticando durante todos estos meses, ¿no? Pero me entendéis. Bueno, pues evidentemente tenemos que contar las cosas como están pasando y la ciencia se está haciendo así. De hecho, los propios preprints han permitido también ese sistema de revisión previa, también ha permitido pues desechar preprints que en muy poco tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquel que salió los primeros meses que hablaba de la fabricación sintética del coronavirus y que enseguida se desmintió. Las notas de prensa de las que también habíamos estado hablando en sesiones anteriores, pues han hecho daño porque han marcado las agendas de los periodistas, pero yo creo que también tenemos que saber cómo tratarlas y, como decía antes Milagros Pérez Oliva, pues marcarnos nuestra propia agenda y hablar de otros temas, dando contexto. Yo creo que me estoy pasando ya del tiempo. Nuria, ¿tú me avisas? Si quieres ir hacia la conclusión, sí, te lo agradezco y así podremos pasar al debate. De acuerdo. Yo creo que no es una cuestión de si hay preprints o no hay preprints, o si hay muchos o hay pocos. Eso es como está sucediendo las cosas y tenemos que saber contarlas. Yo creo que la cuestión es de responsabilidad de todos los actores implicados en esta pandemia. Por un lado, los medios de comunicación, por otro lado, los propios científicos y científicas que también se han lanzado muchas veces a dar sus opiniones, tanto en redes sociales como delante de un micro, cuando hay veces que no eran ni siquiera especialistas en el tema, y entonces, bueno, pues hay que a lo mejor saber dar un paso atrás y decir, mira, yo esto no lo sé, no tengo más que mi opinión personal. Por otra parte, también de las instituciones que, sobre todo en los primeros meses, han dado mensajes confusos que yo creo que no han favorecido la confianza de la ciudadanía y también de la propia gente, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, de no reenviar bulos constantemente, eso es una responsabilidad personal que yo creo que todos tenemos. La polarización y esos mensajes tipo Webster de los buenos y los malos, el bien y el mal, no ayudan nada a la hora de analizar realidades que son complejas. Y esa polarización no solamente lo hemos visto en política, sino también en ciencia. De repente, el debate entre la salud o la economía, o una cosa u otra, o solamente las gotitas o solamente los aerosoles, en debates que han sido más terminológicos que realmente científicos. La libre circulación o el confinamiento total, pues esos blancos y negros, ¿no? Yo creo que no han hecho bien. Y el reírnos de que la gente tenga dudas, cuando las dudas son perfectamente legítimas, tampoco ha hecho bien. Eso no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer es pues acompañar. Lo que pasa es que son mensajes que normalmente están lanzados desde el zasca o desde las ganas de epatar, que bueno, pues que para una comunicación responsable no ayudan. Y a mí me gustaría, para terminar, hablar de la necesidad que tenemos de ciencias sociales que nos sirvan como aliadas para las personas que nos dedicamos al periodismo a la hora de indagar en cómo dar mensajes claros en medio de esta incertidumbre, mensajes que sean honestos con la realidad y que traten a la ciudadanía de una manera pues adulta e inteligente, que hay cosas que es complicado comprender todo lo que nos rodea en esta pandemia,
pero bueno, pues la gente también es capaz de entender. Pues Pampa, muchísimas gracias por tus reflexiones. También has lanzado muchos elementos ya para el debate interesantísimos. Al final lo que queríamos recoger con esta sesión con Ana María y con Pampa es contar cómo la impaciencia, ¿no?, de la ciencia ha acelerado todo lo que estamos contando. Los periodistas ya teníamos el defecto de querer ser siempre los primeros, pero bueno, tú comentabas y me parece interesante que a veces más vale esperar, aclarar y no olvidar, ¿no?, esa función de servicio público que igual ayuda a despejar alguna duda o a guiar en ese proceso y no a amplificar ese ruido que a veces nos ha tenido tan mareados en mitad de esta pandemia. Y hay algunas manos levantadas. Me gustaría escuchar a José Antonio Plaza Ramos, que es coordinador de contenidos digitales de la Carlos III. José Antonio, cuando quieras. Gracias, Nuria. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Ana María y a Pampa por sus charlas en esta sesión. Quería simplemente hacer un comentario seguido de una pregunta por una de las cosas que ha comentado Pampa, que he estado antes un rato desconectado y no sé si se ha llegado a comentar, pero ha mencionado la palabra confianza, que yo creo que es una de las claves de este año, de cómo se está transmitiendo la información sobre la pandemia. Yo creo que la desinformación, los bulos, la infosigación, el cansancio que tenemos todos está generando una falta de confianza que nos va a suponer un problema grave, creo, de aquí en adelante. Probablemente ya lo esté suponiendo, pero ahora mismo estamos tan atropellados que quizás no estamos pudiendo analizarlo bien. Quería comentarle un poco a la gente cómo ven ellos este posible problema de confianza de la gente, ya no solo para con la ciencia, porque al final tener confianza en la ciencia no es sencillo, la ciencia es falible, cosa que no siempre tenemos en mente y quizás este año nos estamos dando cuenta de ello un poco de golpe y porrazo. Pero ya no solo en la ciencia, sino en los gestores políticos y científicos que gestionan la política científica y las soluciones a la pandemia, y también en los medios de comunicación. Yo creo que la polarización en la que tenemos todos nos complica todo un poco más la vida y nos lleva un poco más al extremo. Pero sí quería saber un poco la opinión de periodistas y científicos sobre esta posible falta de confianza en todo lo que nos rodea para buscar soluciones. Pues muchas gracias, José Antonio. Ana María, Pampa, ¿cómo lo veis vosotros, esta falta de confianza que ahora apuntaba José Antonio? Pues yo tengo muchas ganas de conocer los resultados de las próximas encuestas de percepción social de la ciencia de CECIT, que ya sabéis que se hacen cada 2 años, porque bueno, pues es una de las preguntas que nos hacíamos más los periodistas al principio de la pandemia. De hecho, nosotros dedicamos bastante espacio informativo a esto, ¿no? A la posible caída del pedestal de la ciencia. Como algo tan monolítico. La ciencia siempre se ha visto como algo muy monolítico, como decía antes Pep Lovera, donde no había discusiones y tal, y realmente es una visión muy desacertada que conviene corregir y que conviene que la gente empiece a quitarse de la cabeza, porque la ciencia es discusión pura y dura. Pero el pasar de una ciencia que nos daba verdades absolutas, casi religiosas, a una ciencia que nos declara abiertamente es que, mira, no lo sabemos, en personas que no están familiarizadas con el contexto científico, yo sí pienso que puede generar bastante desconfianza, sobre todo cuando estamos en un ambiente tan polarizado en el que muchas personas no saben ni siquiera distinguir, yo creo que por todo el ruido, ¿no?, en el que estamos viviendo, pues cuál es el papel de un técnico de salud pública, y que esa persona no es un político, sino que es un técnico de salud pública. Simplemente eso ya para mí es la bomba, que sea tan difícil distinguir esas dos profesiones, ¿no? Y la falta de confianza también asociada pues a las medidas sanitarias, a la polarización política súper fuerte que ha utilizado esta crisis en muchos casos para... Bueno, hay gente que ha utilizado esta crisis para afianzar discursos políticos propios, y yo sí pienso que va a haber una crisis de confianza, pero bueno, esa es mi opinión y a mí me preocupa. Y creo que también que esa crisis se está empleando, por ejemplo, por todos los difusores de desinformación. O sea, ese tema de la duda
pues ahí hay un agujero, o sea, esa duda legítima está siendo utilizada para colar muchísimos mensajes negacionistas y bulos y mensajes antivacunas, etcétera. Muy bien, no sé cómo lo ve Ana María desde la Universidad de Valencia. Ana María, este tema que nos comentaban de la falta de confianza. Sí, yo, bueno, pensando en lo que se iba comentando ahora también, ¿no? Lo que nos ha pasado, ha habido un choque tremendo entre lo que son los tiempos y los ritmos científicos, que son siempre, desde hace mucho, son los que son. Necesita tiempo la ciencia, siempre partimos de preguntas a las que pueden haber distintas respuestas y con el tiempo se van consolidando algunas como más plausibles que otras. Y cómo el ritmo de los medios, yo creo que es el que, por muchas razones, evidentemente, pero se ha impuesto también en la forma de funcionar o de responder de la ciencia. Cuando se decía, por ejemplo, que salía mucha gente a decir comentarios con más o menos fundamento, formación o perfil adecuado, bueno, era una exigencia continua de los medios, ¿no? De preguntar continuamente y de conseguir, bueno, pues esto, ¿no? Participación o mensajes por parte de los científicos. Y la ciencia necesita tiempo y esto, bueno, es evidente, aunque en una situación de crisis sanitaria también necesitaba que se acelerara algunos procesos en la ciencia, pero quizás los procesos de comunicación evidentemente han cogido el ritmo de lo que es el ritmo de los medios desde mucho antes de esto, que un día es noticia y al día siguiente necesitan una noticia nueva que se contextualiza muy poco, esto también se ha comentado, la necesidad de contextualizar la información, pero el clic no llega al contexto, el clic llega al titular llamativo, ¿no? Y cómo más o menos todo se ha ido viendo en esa vorágine, que yo creo que son prácticas de los medios desde hace tiempo también, ¿no? Desde luego la confianza es necesaria en los medios, es necesaria en la ciencia, lo he comentado, ¿no? Como bueno, lo que no es ninguna novedad para ninguno de los que trabajamos como científicos, todas esas incertidumbres o mensajes a veces que puedan parecer contradictorios hasta que se va consiguiendo mejor información, pues pueden generar desconfianza en la población, claro, y eso es un riesgo tremendo. Y cómo retomaremos esta situación y nos asentaremos. Bueno, también se autorregulan las profesiones, decíais, algunas noticias, la propia profesión de periodística, ¿no? Pues corrige noticias que puedan salir de otros periodistas, que es lo que hacemos nosotros también. Cuando se publica algo con mayor o menor credibilidad también se va criticando y con el tiempo, pues en casos son retractaciones. Entonces, bueno, pero desde luego la confianza es otro de los términos clave en todo lo que estamos hablando. Estupendo, muchísimas gracias. Ahora me gustaría también que interviniera, me sale Esteve Fernández por aquí, director de Epidemiología y Prevención del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología. Esteve, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez. La verdad que muchas gracias tanto a Ana como a Pampa por todo lo que nos han contado. Y yo quería hacer un comentario en voz alta, ¿no? Aquí lo importante, yo creo que se ha tocado, es qué amenazas y qué oportunidades nos trae la COVID, que podría haber pasado con cualquier otro problema de salud, pero de todo esto, ¿qué vamos a sacar de positivo o no? ¿O qué vamos a tener de negativo? Algunas cosas negativas ya las tenemos, yo creo que se ha comentado, y no es tampoco un bloqueo a la novedad de estos repositorios o servidores, como les ha llamado Ana, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener tenemos que ir con cautela, ¿no? A mí hay cosas que también, un dato más, creo que Ana no lo ha comentado, es que estos servidores ya están indizados. Si tú vas a PubMed, puedes encontrar cosas que están publicadas en medRxiv, por ejemplo, desde prácticamente el mes de marzo, ¿de acuerdo? Y en estos momentos en PubMed ya hay 700 y pico artículos de este repositorio, de este servidor, que conviven con las publicaciones de los mismos artículos en las revistas tradicionales, por decirlo de alguna manera. A mí me genera problema porque como usuario ya lo estoy viviendo, ¿no? Veo artículos que citan trabajos que son preprints y que tú sabes que luego se han publicado y te sale la duda porque la versión que utilizan para
un artículo es diferente a la que se ha publicado después. Hemos visto, Ana nos lo ha enseñado muy bien, que muchos de los artículos preprint no llegan a publicarse. Habría que investigar por las causas, ¿no? Yo creo que esto va a tener además otras implicaciones, ¿no? Por ejemplo, una bondad, una cosa muy buena del sistema de servidores es que puede haber diferentes versiones. Hay compañeros, colegas que hacen un peer review abierto, que ya se había ensayado hace años, y eso enriquece si tienes la voluntad de leerte los 100 comentarios que se han ido colgando, muchos de los cuales son insultos y normalmente no sirven para nada. Pero bueno, ¿cuál es el material que finalmente el científico utiliza si está utilizando el preprint, ¿no? Y luego eso tiene implicaciones para metaanálisis, también como usuario. En un metaanálisis sobre tabaco y COVID, justamente, identificamos 370 artículos, incluyendo 4 servidores de estos. Un 35% de los 370 artículos que identificamos eran preprints. Un 35%. Una razón de 2-1 prácticamente. O sea, yo creo que eso tiene muchas implicaciones, algunas negativas, porque también sabemos que la calidad de muchos preprints son solo, no siguen los estándares y que no saldrán nunca del preprint, ¿no? A mí eso me preocupa, pero como se insinuaba, yo creo que es súper bueno que esto pase, porque quienes tienen que espabilar son las revistas tradicionales. Claro, si unos autores tienen resultados y los pueden poner en un preprint, esto a los que investigamos nos interesa mucho. Si seguimos el proceso tradicional de peer review, en las revistas pueden pasar 1, 2, 3, 7 meses, a pesar del esfuerzo que han hecho muchas revistas por hacer un peer review de alta velocidad, también con los posibles errores que se pueden cometer, como se ha demostrado que grandes revistas han publicado grandes artículos que luego hemos visto que tenían fallos, ¿no? Es un sistema complejo, yo creo que es un sistema muy complejo y que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Y el público también distinguir, por ejemplo, claramente que es un preprint de un artículo. Y eso es muy difícil de explicar, porque sería tarea de los periodistas, sería tarea de los científicos marcar esas diferencias y educar también en ese sentido. Pampa ha levantado la mano, supongo que quiere responder, recoger un poco lo que ahora comentabas, Esteba. Pampa. Hola, Esteba, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Estando de acuerdo con todo lo que has dicho, Esteba, sí creo que es muy difícil dejar de repente el mensaje de que el público tiene que aprender a distinguir por sí mismo lo que es un preprint de lo que no. Cuando, por ejemplo, se anunció el bosón de Higgs, no estaba publicado en una revista todavía. Es un anuncio que se hace y te lo crees. Yo creo que, ¿no? O sea, quiero decir, lo van a montar todo ese follón para luego no contar una cosa que no es verdad. Luego se publicó más adelante, etcétera, y antes había un preprint. En matemáticas se han utilizado los preprints desde hace muchísimos años y no hemos tenido ningún problema tampoco con eso, pues porque los periodistas hemos sido conscientes de que estábamos observando una discusión entre científicos y que eso era ya suficientemente noticioso como para contarlo. El problema con las ciencias bio es que claro, generan unas expectativas que son muy diferentes a la demostración de un teorema o el descubrimiento de una partícula elemental. Y yo ahí dejar la responsabilidad a que la gente sepa reconocerlo, a mí me parece que la gente está a otras cosas porque la vida es muy dura. No me refiero a que lo hayas dicho tú, pero sí que es una reflexión que yo me hago mucho como periodista, ¿no? Que estamos metidos en nuestro mundo y no nos damos cuenta de que es que lo que está haciendo la gente es vivir su vida intentando llevarla lo mejor posible y que tiene muchas cosas que hacer. O sea, y además cada cual tiene su profesión y la nuestra es esta. Y lo normal es que yo no tenga ni idea sobre moda porque no me dedico a ello y viene una amiga periodista de moda y me mira como si yo fuera un extraterrestre porque no sé diferenciar entre el lino y yo qué sé el qué, ¿no? Pues porque es su material de trabajo y el mío, y yo tampoco entiendo por qué ella no sabe lo que es un preprint. Entonces, yo creo que ahí, yo creo que para el mundo de la ciencia,
se lleva cuestionando mucho tiempo el sistema de publicación científica tradicional y es un buen debate y está bien que se haga porque hay muchos problemas también en el sistema tradicional de publicaciones científicas y que los preprints generan otros problemas, no son peores problemas, sino que son otros diferentes. Y en ese sentido, a mí hay una cosa que me gustaría mucho comentar y es como, por ejemplo, estamos viendo que grupos de investigación que trabajan en paralelo en el mismo tema, ahora, y eso es algo que hemos visto hace muy poco, un grupo se espera a tenerlos publicados, a tener los resultados revisados, el peer review hecho antes de hacer una nota de prensa. Están trabajando en lo mismo. Y el otro no, el otro trabaja más pensando en comunicarlo deprisa y corriendo para que los medios lo recojamos antes. Y están trabajando en lo mismo. Y esa picardía también está en el propio sistema, o sea, dentro de los propios equipos científicos. Y luego unos se enfadan con otros porque, oye, tú no te has esperado a que sabías que lo estaba haciendo yo, tal. Y en eso, en proyectos donde se supone que trabajan además con datos abiertos, con bases de datos abiertas, donde todo el mundo comparte, etcétera, etcétera. Es decir, también para nosotros, para los periodistas, está siendo interesante en ese sentido, en observar de repente comportamientos del propio mundo científico que antes no estábamos viendo, ¿no? Y que también, y que somos espectadores, pero también somos narradores de eso, de esos fenómenos. Gracias, Pampa. Ahora le daré paso también a Ana María, pero antes, que hace un rato que tengo la mano levantada de Gonzalo Casino, que como decíamos antes es periodista científico e investigador en la Universidad Pompeu Fabra. Hola, Gonzalo, cuando quieras. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sí, quería yo comentar un par de cosas al hilo de lo que se ha estado diciendo en esta sesión. Quizá lo primero destacar que yo creo que todos, la ciudadanía en particular, pues estamos participando en un curso acelerado de divulgación científica. Una oportunidad como no se había dado nunca, un curso que ya en directo, que lleva ya unos cuantos meses y a la par de reflexión social sobre la ciencia y sobre cómo funciona la ciencia y para qué sirve y cómo hay que interpretarla, ¿no? Entonces yo creo que a mucha gente le está enseñando cosas que no tenía claras sobre la ciencia, ¿no? En cierta manera, como decía Pampa, para muchos la ciencia se ha caído de su pedestal, ¿no? De una biomedicina ultrapoderosa y que las cosas pues no son así, ¿no? El contar cada día cómo se está investigando ha estado poniendo de manifiesto pues que la ciencia avanza con titubeos y con contradicciones. Y eso es muy importante que se haya estado contando, ¿no? Porque a la vez se va explicando, bueno, pues que la ciencia es análisis, muchos análisis, pero luego también es debate sobre los resultados de ese análisis y es síntesis, ¿no? Y que todo eso vaya trascendiendo yo creo que es muy importante. Y sobre todo el ir comunicando, y claro, esta excusa de la pandemia es crucial, ¿no? Que la ciencia siempre tiene un grado de incertidumbre, bueno, que es probabilística y que en este caso, pues las certezas o los grados de certeza son más bien bajos, ¿no? Y que a la vez quien está tomando decisiones, los políticos, los formuladores de políticas públicas, están tomando decisiones con evidencias de un bajo grado de certeza. Y yo creo que esto está siendo muy provechoso para la ciudadanía, ¿no? Este curso acelerado de reflexión sobre lo que es la ciencia, ¿no? Y por otro lado, también quería señalar, que también se ha comentado, ¿no?, cómo esto está revalorizando el papel de los medios y en particular del periodismo científico, ¿no? Decía Ana María que el tempo de esta información está siendo el del periodismo, no el de la ciencia, porque hay necesidad de saber con urgencia. Y por primera vez, bueno, pues el periodismo está marcando y dominando el tempo de la comunicación, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía, en general, por más que haya una infodemia y una intoxicación informativa, bueno, pues está viendo la importancia y la necesidad de que haya una comunicación, una información neutral, desinteresada, eso es muy importante, como la que aporta el periodismo, ¿no?
y que este pues, periodismo, digamos, más riguroso, más explicativo, que aporta más contexto, pues a la vez está dando, cuando va narrando cómo va funcionando la ciencia, pues va dando pautas y claves para que los ciudadanos pues sean consumidores exigentes de esa información sobre ciencia y que sean pues a la vez capaces de interpretar pues cómo hay que leer esos comunicados de prensa que hacen, por ejemplo, pues, las farmacéuticas, etcétera, ¿no? En definitiva, yo creo que está siendo muy provechoso para la ciudadanía el aprender cómo funciona la ciencia, aunque esto haya sido significado para muchos una cierta pérdida en la fe que tenían en la ciencia, un cierto desencanto, ¿no? O una cierta pérdida de la inocencia, y también una oportunidad buenísima para el periodismo científico para reivindicarse como tal y además para, digamos, enseñar al periodismo, hablo de periodismo científico y no solo de ciencia, sino periodismo que se basa o que en pruebas, ¿no? Insuflar esos usos y esos modos de operar tan propios de la ciencia, pero que también calan en el periodismo científico, a otras parcelas del periodismo. Gonzalo, muchísimas gracias por tu reflexión muy interesante como siempre, y a mí me gustaría darle la palabra ya para cerrar con una reflexión final a Ana María y también a Pampa, porque tenemos que ir al debate final, ya se van conectando más discutidores. Veo desde Estados Unidos se han conectado ya Ana Fernández Sesma, Adolfo García Sastre, hola, bienvenidos. Ahora enseguida pasaremos a este debate final, pero para terminar, Ana María, recogiendo también lo que nos comentaba Gonzalo, ¿no? El tiempo del periodismo, que está marcando el tiempo de la ciencia, que la ciencia avanza con titubeos, un poco todo lo que él nos comentaba. ¿Con qué acabarías tú, Ana María? Sí, a ver, me ha gustado mucho esta aportación de Gonzalo con la que coincido totalmente respecto a algo que era necesario, y era esa caída de la ciencia del pedestal o del lugar artificioso en el que podía tenerla colocado una parte importante de la sociedad, ¿no? Y creo también que va a ser positivo, o sea, el conocer esas incertidumbres y ese progreso en el tiempo que requiere el conocimiento, que no es infalible la medicina, que no son infalibles los conocimientos que tenemos sobre la salud y la enfermedad. Se ha puesto muy de manifiesto, se ha llevado al discurso social también todo el tema de desigualdades y el impacto de los determinantes sociales en la salud de una forma muy, muy obvia y muy explícita. Creo que eso es bueno y creo que quedará. Y creo que cuando pase también, si es que pasa, si pasará, esperemos, toda la vorágine de la pandemia, ¿no? La gente no necesitará diferenciar un preprint de un artículo publicado en el Lancet, pero yo creo que realmente que esa forma de publicar y de trabajar, que ha funcionado también en física, como también señalaba Pampa, ¿no? Que igual es más complicado en ciencias de la salud porque hay más intereses y se mezcla todo un poco más, pero es una buena forma de comunicar conocimiento científico, yo creo que entre los científicos, de discutir el conocimiento, los estudios, las publicaciones de una forma abierta, y que está retando a las revistas científicas que tenían ya de antes pues también bastantes inconvenientes, ¿no? Y eso a mí me parece interesante, y ya veremos mucho de lo que estamos hablando. Necesitaremos tiempo para analizar exactamente cómo va a impactar en lo que es la publicación científica, pero lo sabremos, con el tiempo lo sabremos, y también creo que van a haber sorpresas interesantes respecto a las prácticas tradicionales de publicación en ciencia. Pues Ana María García, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, muchísimas gracias. Pampa, una intervención final también por tu parte desde la Agencia Pública de Noticias SINC. El micro, que no te escuchamos, perdona. A ver. Ahora sí. No, es que creo que al activarlo aprietas 2 veces y... A ver. Ahora ya. Sí.
Vale, creo que estamos todos aprendiendo a convivir con la incertidumbre. Me gustaría ser optimista respecto a la labor de divulgación científica que estamos realizando pues, muchos periodistas especializados y cómo eso va a calar en la sociedad a la hora de entender mejor cómo se produce la ciencia. No soy realmente tan optimista como me gustaría porque creo que tenemos ahora mismo un nivel de desconfianza importante. El trabajo que nosotros estamos haciendo creo que es bastante bueno, pero se contrapone a un trabajo de polarización que están haciendo muchas otras personas, aumentando el nivel de crispación. Y creo que hay algo que a nosotros nos hace falta. Creo que la mayor parte de los periodistas especializados tenemos muy claro qué es lo que no queremos hacer, ¿no? No queremos asustar, no queremos alarmar, no queremos provocar comportamientos irresponsables, etcétera. Pero nos hace falta, además de tener esa vocación de servicio público, yo creo que nos hace falta, insisto, evidencias, ciencias sociales, estudios que se dediquen justamente ahora, en esta pandemia, que tenemos un laboratorio perfecto porque está sucediendo, que se dediquen a darnos claves o pistas de cómo contar estas cosas, cómo contarlas mejor. Yo creo que ahí no nos tenemos que olvidar de eso, de que las ciencias sociales existen las ciencias del comportamiento y sería súper interesante que se lanzasen proyectos de investigación justamente para que, bueno, pues para aprender sobre esto, cómo hacer comunicación clara en momentos de crisis, cómo lanzar mensajes y combatir además esa difusión de informaciones muchas veces que son bulos o que son interesadas, ¿no? Y que se dedican a generar miedo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. De hecho, la discusión no acaba aquí, la discusión continuará a partir de ahora con una hora final que moderará el doctor en física y periodista freelance para Nature, El Periódico y otros medios, Michele Catanzaro,